El efecto de un caballo y un dragón capítulo 2. Nuevas formas de pensar, viejas formas de patear traseros. Ranma se despertó y casi por descuido rompió la última atadura que sujetaba una de sus piernas mientras se estiraba. Mirando a las 7 chicas que lo rodeaban, Ranma notó distraídamente que una de ellas, la que parecía una matrona pero actuaba como una doncella, la que había sido stripper en la fortaleza de Kurdak, se había ido. Ranma no estaba del todo seguro de entender realmente lo que significaban los términos doncella y matrona, pero estaban conectados de alguna manera con la edad y la madurez, y no era ese un concepto extraño, que era solo la edad la que determinaba la madurez. Esa idea nunca se le ocurrió a Posai, y las otras Asari no parecían saber cómo tratarla. Sin embargo, eso realmente no era lo más importante en su mente en ese momento. Así es el sexo, pensó para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Guau. Había sido muy divertido, pero por alguna razón, mientras estaban involucrados, sus pensamientos seguían volviendo a Kasumi y a lo que podría haber sido. Sin embargo, las chicas lo habían sacado de esos pensamientos con bastante rapidez cada vez. Definitivamente había sido una experiencia de aprendizaje en todos los sentidos del mundo, tanto para él como para ellas. La mayoría de las Asari que lo rodeaban eran llamadas doncellas solo por el lugar en el que se encontraban en el ciclo de madurez que seguía su gente. De hecho, todo este grupo tenía bastante experiencia en términos de sexo, lo que no debería haber sorprendido a nadie dado el hecho de que la mayoría de ellas habían sido esclavas durante diferentes periodos de tiempo antes de que aparecieran Ranma y Erb. La matrona Asari y la intermedia lo eran aún más, pero estar con Ranma había sido increíble en muchos sentidos. Por un lado, era, con diferencia, el humano más atlético y en mejor forma que se hubieran imaginado. Tenía más resistencia de la que cualquier humano debería tener jamás, en su opinión, y los agotaba uno a uno y luego de 2 en 2. Además, estaba bien dotado, no demasiado como los Krogan, pero en el rango superior para un humano. Y de alguna manera, a pesar de no saber qué hacer al principio, Ranma fue capaz de aprender todas las reacciones de las doncellas a todo lo que hacían, y simplemente mejoró en darles placer a todas con el tiempo. Pasó de ser inexperto y simplemente seguir sus instrucciones, de quedarse allí tumbado y dejar que hicieran todo a participar plenamente y rayar en la maestría. Resultó que Ranma podía aplicar su capacidad para aprender artes marciales a otros esfuerzos físicos, y su capacidad para leer a los oponentes también le había resultado útil en esta nueva empresa. Entonces la matrona Asari había hecho algo bastante tonto, en retrospectiva, al menos, de intentar abrazar la eternidad con él. Las Asari no se reproducían como lo hacía el Homo sapiens, a pesar de que la mayoría de sus órganos sexuales eran exactamente iguales, excepto por el hecho de que las Asari no tenían nervios alrededor del área anal que la convirtieran en una zona erógena. En lugar de eso, se reproducían conectando sus sistemas nerviosos a sus amantes y tomando su ADN en ellos. Por supuesto, podían conectar sistemas nerviosos y no tomar el ADN. Eso simplemente servía como una forma de intensificar la experiencia sexual. La matrona había pensado que simplemente llevaría el sexo con Ranma a otro nivel, y tenía razón en eso. Pero era más bien el equivalente a esperar tomar un ascensor de un piso al siguiente y pasar del primer piso al 30 mediante un ascensor propulsado por cohetes. Solo duró unos segundos de un orgasmo estridente como nunca hubiera imaginado que pudiera existir antes de desplomarse. Por suerte, la mayoría de las otras doncellas ya habían salido de ese estado y no intentaron hacer lo mismo. Por su parte, Ranma había sentido que alguien se conectaba con su ki, una sensación que nunca antes había sentido. Entonces, la Asari mayor que había estado encima de él girando su coño hacia abajo sobre su pene de repente pareció ponerse rígida, luego tuvo un espasmo y gritó como una loca. También lo apretó como un torno, lo que le hizo dejar de preguntarse qué diablos había sucedido y simplemente disfrutar de la sensación de correrse en lo más profundo de ella. Sin querer despertarlos, Ranma salió con cuidado de debajo de la matrona, cuyo nombre era Reza Belma, las otras nunca le habían dicho sus nombres, y de uno de los otros, luego levantó con cuidado a los 2 que estaban en el suelo y los metió a todos en la cama gigante. Se vistió en silencio y se dirigió hacia la puerta, con la intención de encontrar a Erb y algo de comida. Por casualidad, Ranma encontró a Erb en la cafetería, sentado y pensativamente bebiendo un té de Asari. Los tés de Asari tenían un sabor parecido al de los tés asiáticos a veces, pero también se podían beber directamente de allí las bebidas alcohólicas, y esto estaba justo en la cúspide de esa línea.
Herb no sabía si el alcohol alienígena afectaría o no a una persona de sangre dracónica, pero era bastante sabroso, que era lo que quería en ese momento. Bajó la mirada hacia la pantalla de su omni-herramienta mientras revisaba los archivos que había tomado de uno de los esclavistas principales. Los había tomado por capricho, pensando que las autoridades podrían usarlos para cerrar cualquier otro escondite de esclavistas que mencionaran, pero eso fue antes de que realmente entendiera cuán débil de voluntad era el Consejo. Mientras los esclavistas mantuvieran sus bases en Skillianberge, el Consejo de la Ciudadela no actuaría para eliminarlos. Sin embargo, los humanos podrían hacerlo, y estaba decidido a entregarles esta información, pero eso trajo a colación otro problema que había encontrado. Levantó la vista de su trabajo cuando Ranma entró y sonrió al ver que el hombre más joven hacía muecas de dolor de vez en cuando mientras caminaba. ¿Te duelen las caderas? Un poco, dijo Ranma sentándose con cuidado. Honestamente, no tanto. Dame una hora o así y estaré bien, creo. ¿En qué estás trabajando? ¿Y cuál crees que debería ser nuestro próximo plan? Herb suspiró enojado. No me gusta lo que estoy leyendo sobre la Alianza de Sistemas Humanos, y el consejo me desagrada aún más. Ranma le sonrió mientras se inclinaba hacia atrás y cruzaba las piernas mientras las colocaba sobre la mesa entre ellos. ¿Es porque no estás en la cima de la cadena alimenticia aquí, o algo más? En lugar de ofenderse, Herb soltó una carcajada. Eso podría ser cierto en cierto modo. No me gusta la idea de que otras personas intenten tener poder sobre mí, tanto como descendiente del dragón como como príncipe. Pero es más que eso. Cuando eres un gobernante, no es solo un derecho. Un rey como yo o mi padre, estamos ligados por la sangre a la tierra que gobernamos y al bienestar de los individuos que la habitan. Es por ese mandato que gobernamos, pero también debemos servir a la tierra a cambio. No veo ninguna razón para creer que eso sería diferente incluso a escala galáctica, y las personas que gobiernan deben estar dispuestas a tomar las decisiones difíciles que sean mejores para su gente a largo plazo. El Consejo ha decidido no declarar la guerra a los batarianos porque no quieren que parezca que están tratando de cambiar su cultura, se burló enojado y escupió hacia un lado con desprecio. Y esto es lo que le dicen a su gente cuando se quejan de las incursiones esclavistas en sus colonias exteriores, en realidad fue una declaración de ellos en las noticias. Bueno, si no quieres que te invadan, no vivas allí. Puede que haya parafraseado un poco, pero esa era la esencia. Es el colmo del egoísmo, la pereza y la miopía. Ranma se recostó en su asiento, dejando que el otro hombre se controlara. No se había dado cuenta de que Herb se tomaba tan en serio el hecho de ser de la realeza, o de esa manera, pero tenía sentido. Se suponía que los líderes debían tomar las decisiones difíciles, no las que eran más fáciles a corto plazo, sino las mejores para su gente, y aunque no ir a la guerra con los batarianos sería difícil, o eso supuso Ranma, no le habían impresionado, pero sabía que no tenía ninguna información que le dijera lo buenas que eran sus fuerzas espaciales, salvaría a su gente de sus depredaciones. ¿Y a quién le importaba lo que los batarianos pensaran sobre que les patearas el trasero? Bueno, al menos los humanos aquí parecen estar defendiéndose. Herb se encogió de hombros. Tengo otros problemas con la alianza del sistema, pero esperaré hasta que revises la información. No quiero influir en tu opinión y quiero ver qué piensas. En cualquier caso, calculo que nos llevaría unos 3 o 4 días comprender toda la tecnología y la información que hay aquí, pero realmente quiero profundizar en la historia humana. Sacudió la cabeza. No he podido encontrar nada más antiguo que el siglo XXI en Internet. En algún momento debemos dirigirnos a una colonia humana, ver si podemos averiguar si la historia es diferente de lo que conocemos, eso nos dirá si estamos en el futuro o en una dimensión alternativa. Ranma asintió, pero tenía la mente en otras cosas. Mi principal problema es la cantidad de ki que tienen estos tipos. Esos bastardos de 4 ojos eran increíblemente débiles. Las Asari con sus bióticos, tienen algún tipo de energía en ellas, pero no es ki. Incluso los humanos no tienen tanto como un ser humano normal en el lugar de donde venimos. Ranma negó con la cabeza. Mientras estaba aprendiendo a ver el ki antes y durante su entrenamiento con el maestro Vulcan, había observado rutinariamente el ki de otras personas, incluso de transeúntes al azar en la calle. Los niveles de ki de los humanos que había conocido hasta ahora en esta dimensión estaban tan por debajo de lo que estaba acostumbrado que era asombroso. Herb sintió y luego sacudió la cabeza un poco desconcertado. Por alguna razón, los quarianos parecen tener un poco más, no mucho, pero un poco. Y tienes razón, las Asari no tienen tanto ki como algún otro tipo de energía, algo que parece casi artificial.
Sacudió la cabeza. Ojalá uno de los maestros del saber estuviera aquí, ni siquiera me importaría si el maestro del saber en cuestión fuera una amazona. Ranma se encogió de hombros. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Por el corto plazo quiero encontrar un lugar donde establecer una herrería antigua. Arqueó una ceja y Ranma rió un poco sombríamente. Mientras te dejabas atrapar en Torfan, pasé la mayor parte de mi tiempo esquivando a las chicas que estaban interesadas en mí y revisando algunas de las armas pesadas que sobrevivieron. Sin embargo, solo encontré una de ellas en condiciones de funcionamiento, negó con la cabeza. Los batarianos se habían vuelto unos contra otros con una ferocidad increíble, y aunque había funcionado bien con sus planes, había sorprendido a Ranma. Se preguntó distraídamente si eso era parte de su cultura o el hecho de que todos eran piratas, pero al final no importó. No lo probé en mí mismo, por supuesto, pero créeme, no creo que nuestras técnicas de fortalecimiento corporal sean lo suficientemente rápidas como para detenerlo. Diablos, creo que una bala de francotirador en la cabeza podría darnos al menos una conmoción cerebral, tal vez incluso dejar a uno de nosotros completamente inconsciente. Cualquier otra cosa podríamos soportarla. Entonces, ¿piensas que nos está haciendo una armadura? Ranma asintió. ¿De verdad puedes hacerla lo suficientemente ligera para permitirnos total movilidad y, al mismo tiempo, protegernos de las armas pesadas? Ranma sonrió, mostrando todos sus dientes y sacó uno de sus guantes. Lo levantó para mostrárselo a quien lo miró con curiosidad y luego jadeó cuando Ranma le lanzó un poco de ki y los pequeños cables que antes simplemente habían estado tendidos a lo largo del lado exterior de sus dedos se ensancharon hasta convertirse en placas de armadura que cubrían cada segmento de sus dedos con un poco de armadura articulada. Los hice unas 2 semanas después de que te fuiste, con ellos probablemente podría atravesar la armadura exterior de esta nave. Créeme, si puedo conseguir una herrería y suficientes metales locales para trabajar, puedo hacer una armadura. Se rió de repente. Probablemente los modelaré a partir de un juego que vi una vez, solo para que lo sepas. Pensé que era el juego de ciencia ficción de combate más genial de todos los tiempos. Ranma sacudió la cabeza y ese pensamiento le planteó otro problema. Le entregó su guante al otro hombre para que lo examinara mientras él lo levantaba. Todavía me preocupa un poco la falta de tecnología aquí. No puedo imaginar que la humanidad, con todo el material de ciencia ficción que me mostró Kasumi, no haya descubierto más que la tecnología que permite esta porquería del elemento cero. Quiero un sable de luz, maldita sea. A pesar de que la dinastía Musk estaba escondida mucho más allá de la civilización tal como la conocía el resto del mundo, Herb había oído hablar de Star Wars y los sables de luz. Se rió entre dientes, asintió con la cabeza y los dos se quedaron allí sentados soñando con empuñar un arma así durante un tiempo. Su ensoñación fue interrumpida cuando la puerta de la cafetería se abrió y la matrona Asari en la que Ranma estaba empezando a pensar mientras el intermediario entraba. Al ver a los dos artistas marciales, corrió y rápidamente se aferró al lado de Ranma, charlando emocionada en su propio idioma. Herb negó con la cabeza. Necesitamos averiguar cómo implantar uno de estos chips de traducción. Preferiblemente rápido, la Oni herramienta es demasiado complicada para una conversación cotidiana. Ranma asintió con la cabeza, su cabeza se inclinó un poco, al menos eso parecía, pero podría haber sido solo por la chica Asari que lo sacudió. A pesar de que sabía que la chica probablemente era mayor que él por varios cientos de años, posiblemente incluso mayor que Cologne, el término chica parecía encajar mejor con ella que cualquier otra cosa, especialmente en momentos como este. Con dificultad, liberó un brazo y golpeó la Omni herramienta con sus dedos, y la traducción de lo que la chica estaba diciendo apareció. Oye, anoche fue realmente genial, ¿podemos volver a empezar? ¿Puedes mostrarme esas cosas que hiciste cuando mataste a esos tipos, como esas cosas de artes marciales, fueron tan geniales? Y esas cosas que hiciste con tu energía, fueron tan asombrosas. Y ella comenzó a hacer ruidos, como un niño tratando de describir ataques mágicos o algo así. ¿Puedes entenderme? Preguntó Ranma. La chica parecía en blanco y él suspiró e intentó manipular la herramienta Omni lo suficiente para que ella pudiera ver la traducción. Ella la miró y asintió indicando que podía leerla. ¿Cuál es tu nombre? La chica respondió y él miró el nombre que apareció. El apellido no significaba nada para ellos, excepto el nombre. Ranma creía en las coincidencias, pero ¿cuáles eran las probabilidades de conocer a una chica extraterrestre con ese nombre? ¿Tu nombre es Usagi? Preguntó incrédulo.
Herb lo miró interrogativamente, luego miró la traducción y el nombre de la Asari y parpadeó en estado de shock al reconocer que efectivamente era la palabra japonesa para conejo. Sorprendentemente, ambos artistas marciales lo reconocieron de una única fuente popular. Ranma lo había leído varias veces cuando era niña para mimetizarse con el mundo una o dos veces, y Herb había visto los vídeos varias veces porque Mint y Lime se enamoraron de dos de las chicas que aparecían en ellos, Pluto por Lime y Annie por Mint, y él tuvo que sacarlas a rastras de varios hoteles a lo largo de su viaje, lo que lo demostró. Los dos intercambiaron una mirada y Ranma negó con la cabeza. Juro que si ella es el equivalente de Sailor Moon en este universo, voy a gritar. Bueno, respondió Herb, riéndose un poco maniáticamente, al menos todavía no hemos visto ningún gato parlante, o su equivalente por aquí. Ranma se estremeció ante la sola idea, pero la desechó rápidamente. ¿Y si nos encontramos con el equivalente de Rei, la de Marte con el Fuku de rayas rojas? Tendré que matar a alguien, preferiblemente a ella. Ya he tenido suficiente de las perras violentas que atacan todo lo que ven como pervertido. Creo que podrías recibir mucha ayuda. Después de todo, la mayoría de las Asari que hemos conocido hasta ahora no estarían a salvo de algo así, dijo Herb secamente. Ranma se volvió hacia la chica en cuestión que todavía lo sujetaba. Ella no había seguido mucho la conversación, pero tampoco había soltado su agarre, y Ranma se sonrojó al ver lo que llevaba puesto. La mayoría de las Asari no parecían tan conscientes de su cuerpo como los humanos normalmente lo eran, pero a esta no parecía importarle en absoluto la desnudez. Llevaba una especie de traje de baño que apenas cubría sus pechos y su coño debajo de lo que parecía un negligé blanco transparente. En ese momento la puerta se abrió y varios de los niños Asari humanos entraron corriendo y comenzaron a hacerle cosquillas y jugar con Usagi. Los dos capitanes y los demás que se habían hecho cargo de organizar a los esclavos liberados en Torfan habían decidido que enviarían a bordo de la fragata tantos grupos familiares con niños como pudieran, junto con la tripulación original y algunos otros. Esto ayudó enormemente a la situación alimentaria y sacó de apuros a los niños y a sus padres, ninguno de los cuales había recibido formación militar o militar. Tanto Ranma como Herb se habían quedado impresionados de que ningún turiano hubiera decidido intentar irse con ellos. En cambio, el capitán Sukat se había hecho cargo de la defensa de la ciudad y toda su tripulación se había puesto a trabajar con la voluntad de preparar las defensas. Ranma y Herb habían decidido, al ver esto, que si bien el gobierno y el ejército turianos podrían haberles dado una mala impresión debido a la estupidez que rodeó su guerra inicial con la humanidad, había algo que decir sobre los turianos como individuos después de todo. Ranma miró a los niños que intentaban llevarse a Usagi y bajó la mirada hacia su Oni herramienta. Según lo que decía el traductor, ella había usado un juego en una especie de consola que algunos de los adultos habían manipulado como sistema de juego para los niños durante el viaje, principalmente para mantenerlos fuera de problemas. Usagi había superado todos sus puntajes más altos y luego había guardado el archivo en Usagi estuvo aquí. Ahora todos le rogaban que le mostrara cómo jugar el juego, y ella asentía felizmente mientras la alejaban. Los dos artistas marciales se miraron y como esto parecía divertido, Ranma sonrió y corrió tras los niños. Herb sacudió la cabeza divertido y volvió a su trabajo. Comenzó a buscar información sobre el planeta al que se dirigían, un planeta llamado Shihou que estaba en el borde exterior del espacio Asari. Era el sistema de origen de la fragata en el que se encontraban actualmente, llamado Ojos de Shihou y en realidad estaba más desarrollado que la mayoría de los sistemas donde los esclavistas y piratas podían operar con impunidad. La incursión que se llevó a esta nave fue realmente extremadamente atrevida. Frunció el ceño con enojo ante la idea y luego activó la grabación de un acuerdo comercial que había encontrado entre los archivos de datos de un tal Kurdak. El hombre debe haber sido un completo idiota para guardar archivos como este, o tal vez más inteligente de lo que deseo darle crédito. Puede que los haya guardado con fines de chantaje o de defensa, ya que si la otra persona decidía actuar en su contra, esto podría usarse para enviar a las autoridades tras la otra persona. En la pantalla había un humano fumando un cigarro y reclinado en una silla. La mayoría de sus rasgos estaban cubiertos por una sombra que solo dejaba ver el cigarro y la mano que lo sostenía, junto con un ligero brillo donde podrían estar sus ojos, que casi con certeza era producido artificialmente. Su voz salió en inglés y luego fue traducida como parte de la grabación a otro idioma que Herb no podía leer. Haré que una nave se reúna contigo en las coordenadas habituales, buen trabajo al cumplir con tu parte del trato. Otra voz respondió, pero Herb ya había preparado su Omni herramienta para mostrar una traducción.
Tu información sobre el viaje de entrenamiento para la fragata Ojos de Sihou fue precisa, así que estoy muy feliz de cumplir con mi parte del trato y entregar algunas de las Asari que capturamos. Tu información sobre las defensas de las colonias humanas también fue buena, pero tengo que preguntarte por qué estás tan dispuesto a vender a tu propia gente de esa manera. Es una actitud pragmática muy encomiable, pero no es común encontrarla en los humanos. El hombre dio una calada a su cigarro por un momento antes de responder. Un sacrificio necesario. Las autoridades están cercando a media docena de células de mi grupo, y tu ataque me permitirá sacar a mis agentes de la confusión, así como a algunos científicos a los que he estado siguiendo durante un tiempo. Y Cerberus necesita controlar a los bióticos. La mayoría de los bióticos humanos son capturados para entrenar demasiado rápido para que mis agentes los atrapen. Como tal, solo tenemos unos pocos humanos trabajando para nosotros, y por supuesto no los voy a estudiar tan intensamente como podré estudiar a las Asari. Por supuesto, esto también hará que la humanidad contraataque a ustedes, los esclavistas, con mayor fuerza, y le mostrará al resto del universo que somos más fuertes de lo que creen. Durante demasiado tiempo el Consejo ha retenido a la humanidad, temiendo nuestras habilidades y fortalezas, y la alianza de sistemas ha permitido que suceda. El ataque será un grito de guerra y podemos mostrarle al universo que no pueden detenernos. ¿Tienes tiempo para ese asalto, por supuesto, para que tú y los tuyos puedan salir a tiempo? Odiaría perder un contacto tan valioso. Yo me quedo con los esclavos y tú con tus bienes, elimina a muchos de mis rivales y posiblemente comencemos una linda pequeña guerra, con todas las oportunidades que ello implica, dijo la voz alienígena nuevamente. Qué bueno hacer negocios contigo, señor. Hombre ilusorio. La voz soltó una risita por algo, pero fuera lo que fuera, Herb no pudo seguir la broma. En efecto, dijo el humano al que se dirigían, pero algo en su actitud parecía indicar que ya estaba pensando en traicionar esta labor, y Herb resopló con disgusto. Como príncipe, sabía que posiblemente se le pediría que se sacrificara a sí mismo y a algunos de los suyos para salvar a otros, pero este hombre no era el líder de su pueblo, era un parásito que se alimentaba de ellos. No era un líder, era un usuario, que no sentía las muertes que estaba causando, no entendía que las vidas de las personas importaban. Eran simplemente peones para él, toda su actitud lo gritaba a los ojos de Herb incluso con la mayor parte de su cuerpo fuera de la vista y a pesar de querer encubrir sus acciones en retórica. A Herb le recordaba mucho a uno de los emperadores de su linaje que había sido asesinado por su hijo en el momento en que éste había alcanzado la pubertad. Había sido uno de los emperadores almizcleros más odiados de la historia, al igual que Domiciano de Roma. Decir que Herb odiaba a este hombre a primera vista era quedarse corto, y tomó nota especial de su nombre y de su grupo de Cerberus. ¡Oh! Ranma se quedó boquiabierto ante la pantalla de video mientras Usagi, a su lado, comenzaba a bailar en el mismo lugar, con ciertas partes de su anatomía moviéndose de una manera que habría distraído a cualquier otro hombre heterosexual de cualquier especie. Pero Ranma simplemente siguió mirando la pantalla mientras los niños a su alrededor se reían de la cara que estaba poniendo. No puedo creer que me hayas ganado en un juego de lucha. Una vez más. Gritó, pero todos los niños se amontonaron y le arrebataron el control remoto. Hizo pucheros y se reclinó, y su regazo fue inmediatamente ocupado por algunos de los niños humanos y dos de las Asari, una de las cuales se posó en su hombro. Sacudió la cabeza y suspiró. Se llevaba bien con los niños, simplemente porque podían ser muy divertidos si no eran malcriados o demasiado necesitados, pero su notoriedad entre los niños de aquí era demasiada para que él estuviera contento con eso. A un lado se encontraban varios padres, incluidos dos padres de los niños que ahora intentaban derrotar a Usagi en una pelea de 6 jugadores. Ambos se reían entre dientes con una actitud compasiva y bondadosa hacia el joven al que sus hijos estaban subiendo en ese momento. Sin embargo, las madres pensaron que era bastante gracioso y algunas comenzaron a grabar la escena con sus omniherramientas. Ranma se dio cuenta y suspiró de nuevo. Este iba a ser un largo viaje. ¡Oh! Herb levantó la vista cuando la puerta de la cafetería se abrió una vez más y alzó una ceja con sorpresa. El enorme elcor con el que se habían topado por primera vez en los mismos corrales que los turianos se movía lentamente por la cafetería. No era que fuera pesado, sino que simplemente era muy cuidadoso con cada pequeño movimiento que hacía. Era una visión interesante para sus ojos entrenados y se preguntó si ese control era algo personal, si él era el equivalente de su gente a un artista marcial o un soldado, o si era un rasgo evolutivo de su especie. El ser estaba sentado en un rincón, lejos de las otras mesas.
Al parecer, el Elcor había decidido entrar a comer a horas extrañas, principalmente porque no le gustaban las multitudes. Herb no sabía en qué medida se debía a una preferencia personal o a sus deseos sociales. Por otro lado, el ser grande era casi tan fuerte como Lime y no parecía tener el autocontrol de su antiguo guardaespaldas barra sirviente. Herb decidió tener una perspectiva diferente de este universo y se acercó a la gran criatura que estaba en su mesa. Disculpe, dijo de manera agradable, después de todo, los buenos modales no le costaban nada, ¿le importaría responder algunas preguntas? El Elcor lo miró lentamente, cada movimiento que hacía era lento pero controlado, a pesar de que sostenía en una mano una taza de té bastante delicada, aunque Herb no sabía de dónde había salido esa taza. Respuesta divertida. Puedo responder preguntas, aunque el tipo de pregunta con la que te gustaría que te ayudara antes que con cualquier otra persona se me escapa. Herb se sentó frente a él y se preguntó cuánto debía explicar, luego se encogió de hombros. De todos modos, en algún momento se haría público y no había mucho que se pudiera hacer con la información sobre el origen de él y su amigo. Los secretos de sus habilidades y las habilidades adicionales que tenían seguirían siendo un secreto, por supuesto. Ranma y yo somos de otra dimensión, dijo rotundamente, o al menos esa es la suposición que estamos siguiendo en este momento. No hemos estudiado suficiente historia humana aquí todavía como para llegar a una conclusión real, pero ese parece ser el caso de todos modos. Por eso estoy tratando de entender el gobierno y el universo aquí, y me preguntaba si podrías decirme qué piensas sobre el Consejo y los Tres Grandes, así como darme tu opinión sobre cómo responderán ante nosotros. Herb estaba tratando de averiguar cómo reaccionaría el Consejo a su presencia y a sus habilidades sobrenaturales. Si bien era bastante capaz e incluso estaba ansioso y dispuesto a participar en cualquier tipo de pelea abierta, no quería estar constantemente mirando por encima del hombro en busca de emboscadas o revisando su comida en busca de drogas paralizantes y siempre estar huyendo. Por otro lado, él ciertamente no quería unirse a este consejo en cualquier capacidad que ellos trataran de considerar apropiada. Él era un dragón, un príncipe, no se dejaría subsumir ni se subordinaría a nadie más. Y la idea de hacer que Ranma se subordinara a reglas o leyes unilaterales era ridícula. Ranma solo seguía las leyes en la medida en que creía que eran necesarias, después de eso seguía su propio sentido del honor. Ninguno de ellos estaba muy contento con la forma en que el Consejo de la Ciudadela simplemente se sentó sobre su trasero colectivo y no hizo nada mientras los batarianos habían estado atacando a los humanos y a su propia gente con impunidad, y si lo que Herb había descubierto sobre cómo trataban a los quarianos era cierto, su opinión sobre ellos sería aún peor. Kundra lo miró fijamente, sin que su rostro alienígena mostrara ninguna sorpresa interior. Herb simplemente esperó, pues tenía la impresión de que el alienígena no respondería rápidamente ni siquiera verbalmente y solo lo haría después de haber podido asimilar lo que había dicho. Por su parte, el cirujano Elcor se quedó asombrado al principio, luego perplejo, casi desdeñoso y finalmente algo receptivo. Fuera o no verdad, el humano que tenían delante obviamente lo creía, y eso parecía explicar los extraños poderes que él y su compañero humano habían demostrado cuando emprendieron su campaña contra los piratas en Torfan. No iba a decir sí o no a esa idea, pero si el humano creía que era así, estaba en serios apuros y necesitaba información. Declaración reflexiva. Puedo aceptar tu suposición, aunque la lógica y mi propia comprensión incompleta de la física y las ciencias conocidas dictarían que sería imposible. Respuesta analítica. En relación con cómo los tres primeros son vistos por aquellos de nosotros que no estamos representados en el Consejo, muchas razas que conozco lo resienten. A tu gente, los humanos por ejemplo, no les gusta el hecho de que los tres originales dominen tanto el Consejo. Comentario divertido. Mi propia gente tiende a tener una visión a largo plazo e ignora esas cosas que irritan a corto plazo. Declaración orgullosa. Además de esto, nuestra sociedad y economía son en su mayoría independientes, con pocas importaciones o exportaciones que no podamos hacer por nuestra cuenta. Por tu tono deduzco que eso no es normal. Respuesta inequívoca. Así es, en efecto. Todas las demás razas que forman parte del Consejo tienen su economía unida a la del Consejo en su conjunto. Los humanos en menor medida, ya que todavía son relativamente nuevos en la comunidad galáctica, pero se convierten cada vez más en parte de un todo mayor año tras año. ¿Leí algo sobre gel médico?, preguntó Erub. Declaración de agradecimiento. Sí, es una de las principales exportaciones de los mundos humanos y uno de sus mayores descubrimientos, del que incluso mi propia gente hace uso.
y que ha hecho que mi propia profesión como médico sea mucho más fácil. Todas las razas del Consejo ahora fabrican su propio Medigel, pero el Medigel de los humanos todavía se considera de una calidad ligeramente mejor, y todavía fabrican mucho más. Herb frunció el ceño pensativamente. No le había impresionado lo que había visto de la alianza, comparándolos con la corte de su padre y encontrándolos deficientes en muchas áreas. Por un lado, estaba el hecho de que no habían obligado a los turianos a pagar una compensación por iniciar una guerra por una razón tan idiota. A pesar de su aprobación del capitán Sukat, eso le molestaba y hería su orgullo como humano. Por otra parte, parecían estar expandiéndose mucho más de lo que podían controlar, lo cual era una idiotez extrema. Cualquier líder que se precie sabía que no se podía expandir a un territorio en disputa hasta que se pudieran abastecer a las tropas o, en este caso, proteger a los civiles. A menos que los humanos de aquí se propagaran mucho más rápido que los de su propia dimensión, mucho más que incluso China antes de la ley del hijo único, entonces no había necesidad de que se expandieran al grado en que lo hicieron, y eso los dejaba demasiado expuestos a los ataques de los esclavistas y a las maquinaciones como las que parecía estar utilizando el llamado hombre ilusorio. También le preocupaba su política exterior, que parecía idiota y esquizofrénica en el mejor de los casos. En el peor, parecía como si ellos mismos no supieran realmente lo que querían. Algunas facciones querían romper con las leyes del Consejo y seguir su propio camino, otras querían acercarse al Consejo con tal de ganar un asiento en el triunvirato gobernante. Herb no se impresionó demasiado con la cantidad de información que pudo obtener sobre el embajador ante el Consejo, que se llamaba Udina. Parecía el tipo de tonto que aparecía a veces en las cortes de su padre antes de ser desafiado y asesinado en un duelo de honor. La dinastía Muslim no era un lugar para la debilidad o para aquellos cuya única habilidad era hablar y, por alguna razón, parecía haber mucha de eso en la alianza. Además de todo eso, estaba la creciente naturaleza xenófoba de algunas de las respuestas humanas a las cosas que el hombre ilusorio parecía tener en el centro, y que él, como descendiente directo de un dragón y no exactamente humano en su totalidad, miraba con los ojos entrecerrados. Por otro lado, muchos turianos y otros veían a los humanos como advenedizos y peligrosos. Estos dos sentimientos no estaban en todas partes y tal vez se debía al hecho de que él, como forastero, veía más del juego, pero definitivamente estaban allí. ¿Cómo crees que el consejo responderá a Ranma y a mí? El Elcor se quedó en silencio por un momento, pensando, con el cuerpo completamente inmóvil mientras lo hacía. Esta era una respuesta a los estímulos evolutivos, ya que la gravedad en su mundo natal era tan fuerte que una sola caída podría resultar fatal incluso para un miembro de su raza. Una suposición reflexiva. No sé cómo reaccionarían los que probablemente se verían afectados por sus propias decisiones. Pregunta neutral. ¿Qué van a hacer ustedes dos? Todavía no lo sabemos, dijo Herb con sinceridad. Solo queremos escondernos en algún lugar, alejarnos de los focos y de la gente mientras nos ponemos a pensar en la situación. A mí personalmente me gustaría tener al menos una semana y acceso a una mejor fuente de información sobre la historia de la humanidad antes de decidir nuestro próximo paso. Declaración de asombro. Eso no sucederá, dijo el Elcor. Aclaración. No pareces comprender la velocidad de los rumores y las noticias. No importa lo que hagas, los esclavos que liberaste, incluido yo mismo, compartirán como lo hiciste a la primera oportunidad, y eso se extenderá como un contagio a través de la intranet. Herb se rió un poco. Tenemos ciertas habilidades que nos permitirán escapar si logramos salir y alejarnos de la nave lo suficientemente rápido. Mi pregunta principal es con qué fuerza nos buscará el Consejo y qué sucederá si necesitamos defendernos. El Elcor volvió a quedarse en silencio durante varios minutos mientras reflexionaba sobre ello, y luego sus dedos temblaron en el equivalente Elcor de un encogimiento de hombros. Su posición desinformada. Si ese es el caso, entonces el Consejo probablemente te buscaría con órdenes de traerte ileso. Incluso podrían asignarle a un espectro la tarea. Adición vacilante. Otros grupos de intereses especiales podrían no ser tan indulgentes y no tengo ninguna información sobre cómo es probable que la Alianza de Sistemas Humanos responda a ustedes dos. Herb sintió pensativamente y luego se encogió de hombros. Veremos cómo responden de una manera u otra, gracias por compartir tu opinión conmigo. Ahora, ¿podrías contarme algo más sobre tu especie? Después de todo, siempre es mejor obtener información directamente de la fuente en lugar de hacerlo de segunda mano. Respuesta de buen humor. Sí, puedo.
Durante la siguiente hora, el Elcor le contó a Herb acerca de su gente, el hecho de que la gravedad de su planeta natal era varias veces mayor que la de cualquiera de los mundos de origen de las otras especies y cómo eso afectaba a su evolución. Explicó que incluso hoy su sociedad estaba construida alrededor del pequeño clan con una asamblea de ancianos como principal cuerpo gubernamental, y lo que eso había significado cuando llegaron a la escena galáctica. Herb escuchó todo y una idea comenzó a rondar en su mente. Después de todo, él y Ranma eran mucho más fuertes que cualquier humano aquí, y si otras especies tenían tantas dificultades en el planeta natal de los Elcor, podría ser un buen escondite para los dos. También podría ser un buen entrenamiento, pensó para sí mismo sonriendo un poco ante la idea. ¿No había algún tipo de generador de gravedad o algo así en ese anime de lucha que tanto les gustaba a Mint y Lime? Oh. Unas 2 horas después, Ranma regresó y se divirtió al encontrar a Herb todavía en la cafetería revisando algo de información en su Omni herramienta. Se rió entre dientes y tomó algo de comida del dispensador, una especie de pasta nutritiva en un tubo. Los esclavos de Torfan no querían enviar gran parte de su suministro de alimentos junto con este viaje, y toda la comida real tenía que guardarse para los niños, y luego se sentó en la silla frente a él. Oye, ¿todavía estás tratando de averiguar qué deberíamos hacer? Herb lo miró un poco irritado. Por supuesto que sí, no todos podemos ser unos tontos despreocupados como tú. Ranma simplemente se rió entre dientes y Herb puso los ojos en blanco, notando que parte de su irritación se desvanecía rápidamente. En cualquier caso, no estaba tratando de hacer planes sólidos a largo plazo, eso sería imposible. No, estaba revisando la información sobre estos espectros de los que el Consejo parece estar tan enamorado. Después de que me libré de debajo de los niños y Usagi, revisé la información sobre bióticos. Le daría al Ki una ventaja sobre la mayoría, incluso sobre la matriarca Asari mejor entrenada. Seguro como el infierno, si podemos mantener la pelea cerrada, no habrá muchos que puedan enfrentarnos. Ranma hacía tiempo que había superado su sorpresa y miedo por estar tan lejos de todo lo que alguna vez había conocido, y ahora definitivamente estaba viendo el lado positivo. Aún así, los espectros, sí, no me gustó cómo sonaban, pero la idea en sí era buena. Ranma se rió un poco, se reclinó y miró a Herb con expresión inquisitiva. Ya sabes, como esas historias de monjes viajeros y artistas marciales que resuelven problemas y corrigen errores. Esas historias siempre me atrajeron, aunque los artistas marciales nunca estuvieron relacionados con el gobierno, de hecho eran más leales a la gente que a los imbéciles a cargo. Y a mí me encanta viajar. Hay un punto ahí en alguna parte, Ranma, pero ¿por qué no lo escupes? Respondió Herb. Digo que estás pensando demasiado, oh príncipe de los dragones, dijo mientras le arrojaba el tubo, ahora vacío, a Herb, quien lo atrapó hábilmente y lo fulminó con la mirada. Aquí tienes todo lo que necesitas por ahora, deja el resto para más tarde. Estás libre de todas tus obligaciones y yo estoy libre de las mías. No hay ningún anciano que intente arrastrarme a algún estúpido plan. Ningún emperador que te menosprecie por tu reciente cambio o por cualquier obligación que tengas con él o con tu gente, ya que no hay forma de que puedas ser considerado culpable de algo así dado lo que pasó. Así que, vamos a explorar. Tenemos toda una galaxia de mierda esperando a que la exploremos. Al diablo con los poderes fácticos, simplemente deambulemos por donde queramos, cuando queramos. Entonces, ¿estás diciendo que no deberíamos aliarnos con nadie y simplemente seguir nuestro propio camino? No sé si eso sea siquiera posible, respondió Herb con escepticismo, aunque en el fondo la idea definitivamente le atraía. De alguna manera, Ranma se dio cuenta y sonrió. Es posible o improbable que lo hagamos. No puedes decirme que tú tampoco sientes un poco de pasión por los viajes. Herb lo miró con el ceño fruncido y enojado, siempre un poco irritado porque el otro chico era capaz de leerlo tan fácilmente. Por su parte, Ranma había ido más allá de ver el lado positivo de las cosas y estaba en camino de disfrutar verdaderamente la idea de hacer una nueva vida para sí mismo en esta galaxia. Había disfrutado de viajar con su padre tanto antes como después de que comenzara a darse cuenta de que el anciano no era exactamente un buen modelo a seguir. Le encantaba ver nuevos lugares, conocer gente nueva y aprender las artes marciales locales, por supuesto, pero eso era solo una parte de su disfrute. Ranma también había deseado tener un hogar al que regresar en ocasiones, pero el tiempo que pasó con los Tendo no cumplía con ese criterio después de que Kasumi se fue. Incluso ahora y a pesar de saber que había hecho lo correcto, ese recuerdo todavía dolía.
Sin embargo, aquí podía tener su pastel y comérselo también, ya que una nave era necesaria para viajar entre planetas y podía funcionar también como su hogar. Herbie tenía, en efecto, un poco de pasión por los viajes que Ranma podía ver con mucha más claridad de la que hubiera deseado, y la idea de explorar el universo le atraía enormemente. Su búsqueda era más por conocimiento que por diversión, pero al final era lo mismo y, al igual que Ranma, no tenía ningún deseo de vincularse con ninguno de los poderes que existen en esta galaxia. Ranma vio que su amigo vacilaba y continuó persuasivamente. Necesitaremos encontrar una manera de comprar un barco, por supuesto, y equiparlo como queremos, pero con nuestras habilidades eso debería ser bastante simple. Y tal vez deberíamos quedarnos el tiempo suficiente para que nos den una recompensa o algo por salvar a todos estos esclavos. Herbie frunció el ceño pensativamente ante eso. Probablemente no deberíamos, pero yo, aceptaré comprar una nave como objetivo a corto plazo al menos. Pero necesitamos que nos implanten algún tipo de chip de traducción, yo votaría por el Elcor Kundra. Hablé con él antes, es cirujano, nos debe su libertad y parece una persona confiable. Ranma asintió con entusiasmo. Suena como un plan. Pero, ya es suficiente planificación por ahora, continuó Ranma, sonriendo y haciendo crujir su cuello. Pensé en algo hace unos minutos después de terminar de jugar con los niños y Usagi. Tú y yo nunca terminamos nuestra pelea en la Tierra. Nunca pudimos ver quién es mejor desde la última vez que nos vimos, pedazo de lagarto que golpea a un tonto. Ranma sabía que siempre pensaba mejor después de una buena pelea después de todo, y no creía que sería diferente para su amigo real. Herbie parpadeó ante el repentino cambio de conversación y el repentino insulto, luego comenzó a reírse por lo bajo. Simple, dijo, haces que todo sea tan malditamente simple como si nada complicado importara. Se puso de pie rápidamente, pateando la mesa que había sido atornillada al suelo hacia Ranma. Ranma simplemente agarró el borde y dio una voltereta en el aire, aterrizando en cuclillas sobre su parte superior mientras volvía al suelo. Bien, veamos qué tan bueno eres realmente, tú, pan de coletas. Gritó Herbie y luego se lanzó hacia adelante más rápido de lo que la mayoría de los humanos habrían sido capaces de seguirlo. Sin embargo, Ranma no era como la mayoría de las personas y podía igualar la velocidad de Herbie fácilmente, moviendo las manos y parando mientras saltaba sobre una patada para aterrizar una propia en el pecho del chico mayor. La batalla se movía de un lado a otro de la cafetería. Ambos combatientes intentaban ganarse la otra mano utilizando las distintas sillas y otros obstáculos, pero no lo consiguieron, aunque también procuraron no dañar demasiado el mobiliario. Herbie se sacudió un poco de sangre de la boca mientras intentaba golpear a Ranma con una patada, pero Ranma bajó las manos, golpeando su pierna y usándola para impulsar su impulso mientras daba una voltereta hacia atrás, aterrizando brevemente en la barra de este lado de la cafetería. Su pierna se agitó, pero Herbie la atrapó y tiró, golpeando a Ranma 3 veces en el pecho antes de girarse e intentar arrojar a Ranma de espaldas al suelo. Ranma levantó la mano y pasó por encima de su cabeza, atrapándolo justo antes del impacto y pateó primero con un pie, logrando que Herbie soltara su otra pierna, luego con una patada de mula que envió a Herbie deslizándose hacia atrás. Con un rugido atacaron de nuevo, encontrándose en el centro de la habitación donde dieron un paso más. La pelea continuó durante 2 horas, ninguno de los luchadores cedió ni un centímetro, pero ninguno intentó realmente matar al otro. En ese momento Usagi y algunos de los padres entraron para hacer algo para los niños y para ellos mismos, y luego se detuvieron y miraron en estado de shock como los 2 humanos que los habían rescatado intercambiaban golpes más rápido de lo que cualquiera de ellos podía ver. Simplemente eran borrones, sus cuerpos eran lo único visible mientras sus piernas y pies se movían demasiado rápido para que alguien allí pudiera seguirlos. Usagi la miró con asombro, sus ojos se abrieron cada vez más y más mientras prácticamente rebotaba en el lugar. Sin embargo, el resto estaban demasiado ocupados grabando lo que veían y jadeando de asombro como para notar su expresión, que no era propia de una Asari. 10 minutos después de que llegaran los espectadores, los 2 usuarios de Ki hicieron un alto, más porque a ambos les rugía el estómago que por cualquier otra cosa. Ranma dio un paso atrás sonriendo a pesar de tener el labio partido y las costillas doloridas. ¿Eso te sacó de la cabeza toda esa estupidez y todas esas tonterías complicadas? ¿No te han elegido para resolver todos los problemas que estás encontrando, no te agotes tratando de ver el panorama general, simplemente vive el presente y diviértete? Herbie se rió, sintiéndose mucho más animado que antes y sintiendo una sorprendente oleada de libertad que lo invadía.
Se preguntó por un momento si alguna vez había sido verdaderamente libre y concluyó que no lo había sido y que estaba deseando que llegara ese momento. Tienes un don con las palabras, amigo mío. También noté que no usaste ninguno de tus ataques de energía. Tú tampoco, dijo Ranma encogiéndose de hombros. Después de todo, no quiero saber qué pasaría si realmente perdiéramos el control en un barco. Los dos se rieron y luego se sentaron a comer un poco, o más en el caso de Ranma, de las comidas preparadas, mientras el resto de la gente se acercaba jadeando de asombro y tratando de acosarlos con preguntas. Finalmente, Usagi logró abrirse paso hacia adelante para agarrarse de nuevo a Ranma y acurrucó su brazo entre sus pechos mientras intentaba que respondiera a sus preguntas. No lo logró, pero se acercó mucho más que los demás y cuando decidió ir un paso más allá, guiando la mano de Ranma hacia sus partes privadas y susurrándole promesas al oído, Ranma se sonrojó de un rojo brillante y huyó, con Usagi persiguiéndolo de cerca. Por alguna razón, esta visión le hizo recordar a Herb una tonta caricatura norteamericana en la que aparecía un conejo, aunque en la caricatura era el conejo el que huía. Ante la imagen que le proporcionó su imaginación, el príncipe de los dragones se echó a reír a carcajadas, sorprendiendo a todos los que lo rodeaban y silenciando por un momento sus preguntas. Oh. Al día siguiente, Ranma y Herb estaban en el puente de la fragata mientras se acercaban al primer relé de masa. Los relés de masa eran, según los datos que ambos habían analizado, la verdadera columna vertebral de las poblaciones interestelares, permitiéndoles moverse de un sistema a otro mucho más rápido que cualquier otra tecnología actual. Ranma y Herb se quedaron mirando la enorme cosa. Hecha de un material desconocido, más grande por un factor de 1000 que cualquier cosa hecha por el hombre, las puertas parecían un kunai ornamental a sus ojos, con puntas gemelas en un extremo y un anillo en el otro que contenía anillos concéntricos que brillaban cuando se activaban. Ranma, sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación que tenía desde que se enteró de que la ciudadela había sido construida mucho antes de que las Asari la encontraran, una cierta cautela provocada por sus aventuras con la magia antigua y otras cosas. El hecho de que nadie más aquí la viera también lo molestaba. Después de todo, las cosas aparentemente habían sido construidas por los proteanos, que habían desaparecido misteriosamente, y eso había sido gracioso, ya que incluso los textos de historia serios llamaban a su desaparición un misterio, la mayoría de ellos ni siquiera especulaban cómo o por qué había sucedido, 50.000 años atrás. Sin embargo, incluso con relés de masa, les llevaría unas 2 semanas volver a lo que la mayoría de los que estaban a bordo llamaban civilización. La mayoría de los relés de masa en el Skiriamberge eran del tipo llamado relés secundarios, que podían interactuar con cualquiera que estuviera a su alrededor en un área corta. Si era un relé primario, podían ir de un lado a otro de la galaxia conocida, pero con solo relés secundarios tendrían que atravesar de un sistema a otro en saltos moviéndose hacia su destino. En realidad, si hubieran tenido acceso a la intranet mayor, los dos habrían aprovechado este tiempo de manera excelente, ya que, como estaba, todo a lo que podían acceder era a la red de la nave, y ya habían revisado la mayor parte de ella. Mientras los dos artistas marciales observaban, la sección central del trío de anillos comenzó a brillar de color azul y el espacio dentro del anillo pareció temblar y oscilar. El ojo avanzó y entró en el anillo, y de repente la vista se quedó en blanco cuando entraron en el corredor de relevos. Al mismo tiempo, el anillo comenzó a girar y a brillar. Herb y Ranma jadearon, parpadearon y luego sacudieron la cabeza. Algo muy extraño había sucedido allí, y ambos decidieron no volver a usar su vista de ki durante un salto. Ranma, en particular, se agarraba la cabeza, Herb simplemente hacía muecas y se frotaba una sien. Los dos intercambiaron una mirada y Ranma murmuró: ¿qué diablos fue eso? Herb se encogió de hombros. No sé, algún tipo de reacción de retroalimentación, nunca antes había sentido algo así. Se encogió de hombros ante su curiosidad. Por ahora, tenían cosas más importantes de las que preocuparse que por qué el relé de masa parecía casi atacar su vista de ki. Vamos, tenemos una cita con el médico. Ranma hizo una mueca, pero asintió y los dos abandonaron el puente. Oh. El viaje continuó sin incidentes, bueno, para un valor dado de sin incidentes. Ranma y Herb instalaron sus chips de traducción con bastante facilidad y disfrutaron hablando con los demás en Galactic. Desafortunadamente para las doncellas Asari, y en particular para la matrona Reeza, Ranma no estaba interesado en tener otro retozo. Se había divertido, pero sentía que el sexo era algo que solo se debía hacer con alguien con quien se tenía una conexión emocional, y aunque todas le agradaban bastante, no le importaban de esa manera.
Algunas de ellas estaban decididas a cambiar eso, pero francamente se esforzaron demasiado, lo que lo asustó aún más. Erby también rechazó la mayor parte de su atención y desapareció en las profundidades de la nave para seguir familiarizándose con la tecnología y la historia de este universo tanto como pudiera. Él también esperaba tener una conexión emocional con su compañero, especialmente ahora que finalmente había resuelto todos los misterios de la forma humana. Ahora que podían hablar, Usagi se volvió insoportable al tratar constantemente de insistirle a Ranma sobre que le enseñara, ofreciéndole cualquier tipo de favor sexual que se le ocurriera para lograr que aceptara. Pero era tan alegre y amigable que Ranma no tuvo el corazón para rechazarla o decirle que probablemente no podría aprender sus trucos. Así que, en cambio, le dio algunos ejercicios para aumentar su resistencia y velocidad en general. Su condición física y coordinación ya eran extremadamente altas, tanto por su época como stripper como, sorprendentemente, por lo que las otras Asari podían identificar como un entrenamiento avanzado de comando. Después de enterarse de eso, Ranma y Erby comenzaron a entrenar cada 2 días con ella y algunas de las otras. Las doncellas estaban más que felices de poder entrenar y tantear a las 2 artistas marciales, y ambas aprendieron mucho sobre sus habilidades bióticas. Si bien ninguna de las Asari era experta, definitivamente les dio una idea de lo que podían hacer los bióticos y cómo contrarrestarlos. Los poderes de barrera y lanzamiento eran decentes, pero estasis no funcionaba en los 2 artistas marciales, ya que todo lo que tenían que hacer para escapar era hacer estallar su ki, y lift era inútil contra ellos, ya que ambos se sentían tan a gusto en el aire como en el suelo. Shockwave y Slam eran mejores, pero no podían causar suficiente daño para derribarlos. Orbs eran decentes y rápidos, pero fácilmente contrarrestados o esquivados. Usagi mencionó algunos otros poderes, pero como ella era la única que sabía sus nombres, Erby y Ranma no podían hacer planes para ellos. Sin embargo, en general, Ranma demostró tener razón. Si podían cerrar la distancia y mantenerla cerca, ninguno de los usuarios bióticos podría igualarlos. Las doncellas Asari, a su vez, se estaban volviendo más fuertes, más rápidas y mejores de lo que jamás habían esperado, pero se sintieron avergonzadas al descubrir cuán increíblemente superadas físicamente estaban. Usagi y las otras que las habían visto en acción, o se habían acostado con alguna de ellas, sabían que tenían una resistencia y una fuerza que superaban todo lo que jamás habían escuchado, incluso las de los Krogan, pero ser derrotadas a gran velocidad era algo que ningún comando Asari podría haber imaginado. Ahora, a mitad de camino hacia su destino, el grupo descansaba y bebía de botellas de agua aptas para gravedad cero. Usagi miró a Ranma y le dio un golpecito en el costado. Oye, ¿por qué a veces mi chip de traducción muestra la palabra conejo cuando dices mi nombre en tu lengua materna? ¿Qué es? Ranma se encogió de hombros. En japonés, la mayoría de los nombres tienen un segundo significado, es posible que tu traductor se haya dado cuenta. Usagi significa conejo en japonés. Miró su Omni herramienta y la hojeó tratando de encontrar una imagen para mostrarle. La habilidad de los 2 usuarios de ki con los dispositivos aumentaba a diario y él encontró lo que buscaba rápidamente. Levantó la Omni herramienta en el aire y le mostró a Usagi la imagen que había allí. Era de un conejo blanco y esponjoso, del tamaño de sus 2 manos juntas, con grandes orejas caídas, ojos de botón y una nariz rosada. Usagi chilló de alegría y le agarró el brazo mientras miraba la foto. Oh, es tan lindo. Me pregunto dónde podría conseguir uno. Sería una gran mascota. Las otras Asari pusieron los ojos en blanco ante las payasadas de sus conocidas. Usagi ya estaba bien entrada en sus años de matrona y debería haber sido mucho más madura que esto, pero por alguna razón no entendían que oscilaba salvajemente entre actuar como una niña pequeña y actuar como una doncella curiosa, y también tenía una sorprendente cantidad de entrenamiento en guerra biótica y de comando. Era muy extraño para ellas, e incluso la idea de que probablemente fuera causado por su tiempo como esclava no lo hacía más fácil. Estar cerca de ella las ponía inquietas. Después de unos minutos de exclamar por la imagen, Usagi se volvió hacia Ranma. Espera, entonces si los nombres en japonés significan cosas diferentes, ¿qué quiere decir Ranma? Ranma se sonrojó un poco y trató de evitar la pregunta, pero él respondió desde donde estaba apoyado contra la pared. Significa caballo salvaje. Ranma lo miró con enojo, pero Usagi simplemente levantó un dedo para tocarse la barbilla pensativamente. Oh, supongo que eso tiene sentido.
Las doncellas en la habitación que no estaban entre las que atacaron a Ranma intentaron preguntarle qué quería decir, pero Ranma la interrumpió con éxito y el entrenamiento continuó. Oh. 3 días después, los ojos de Shihou salieron del relé de masas hacia su sistema de origen y de inmediato comenzaron a transmitir su llegada y las increíbles noticias que traía, tanto de manera oficial como no oficial. Las Asari y las demás, sin darse cuenta y en muchos sentidos sin importarles que sus salvadoras quisieran permanecer en el anonimato por un tiempo, comenzaron a transmitir por la extranet tan pronto como sus sistemas se estabilizaron después del salto. Mientras el capitán hacía un informe formal, toda esta información llegó a la red y fue recogida inmediatamente por varias partes interesadas. Esto incluía al propio consejo, al menos en algún momento. Al principio, la verían varios funcionarios de nivel inferior. La Alianza de Sistemas Humanos la vio primero. Tenían varios espías preparados para monitorear cualquier información sobre esclavitud, esclavistas y cualquier base, incluida y especialmente la que los 2 artistas marciales habían tomado, para la cual su ejército estaba incluso en proceso de planificar un asalto. El STG, el equivalente salariano de las operaciones especiales, y operaciones oscuras y cualquier otro tipo de fuerza de operaciones que se te ocurra, también lo notó, pero como solo pensaban en base a lo que se podía probar con lógica y razonamiento reflexivo, lo descartaron casi inmediatamente como ficción por un tiempo, hasta que más tarde se dieron a conocer más evidencias. Los turianos hicieron lo mismo hasta que el capitán Surak regresó y envió su propio informe a sus antiguos superiores. El pueblo turiano siempre creyó en la versión de los hechos de su propia gente por encima de la de cualquier otro, y su palabra daría más peso a los rumores sobre las habilidades de Ranma y Erp. El Shadow Broker, un importante jefe criminal especializado en espionaje, recopilación y venta de información, también hizo lo mismo, pero decidió enviar al capítulo local de los Blue Suns para ver si había algo en los vídeos y, de ser así, traerlos. Esto, como la mayoría de los planes que involucraban a Ranma, no resultaría como él deseaba. Oh. El hombre ilusorio miró el video que uno de sus hombres le había enviado recientemente marcado como urgente y se burló. ¿Hay alguna razón por la que me llamaste la atención sobre esto? Dijo con frialdad, indicando sin ninguna inflexión especial que más valía que la hubiera o de lo contrario, todo parece un viejo video de artes marciales de clasificación B. Es real, señor, dijo el agente al otro lado de la línea. Viene del planeta Asari Shihou, y otros como él están inundando literalmente la extranet. Aparentemente, estos 2 humanos aparecieron en Torfan, una base esclavista en la Virge, y luego comenzaron una campaña contra los esclavistas que los exterminaron. Todos los antiguos esclavos son libres y elogian el hecho de que estos 2 los salvaron junto con sus extraños poderes. Viene de docenas de fuentes, todas ellas muestran este video u otros tomados por OmniTools. El hombre ilusorio juntó los dedos frente a su cara y levantó una ceja con sorpresa. Si eso era cierto, estos 2 representaban una fase completamente nueva de la evolución humana, o tal vez un descubrimiento científico. Ignoró el hecho de que se suponía que debía haber recibido un cargamento de esclavas Asari a cambio de la información que había transmitido, sabiendo que sus agentes dentro del ejército de la Alianza podrían ser capaces de huir con algunas cuando fueran contra Torfan dentro de 2 días. Sin embargo, su tarea aparentemente sería mucho más fácil si lo que decía su agente era correcto. Frunció el ceño ante la imagen y observó cómo uno de ellos, el de la coleta, se abría paso entre una tripulación entera de esclavistas con una pequeña niña Asari sobre sus hombros. Era obvio que, en el mejor de los casos, estaban en contra de los esclavistas, pero también podían estar a favor de los alienígenas, lo que sería desafortunado. Le preguntó al aire sobre su escritorio. ¿Tenemos algún equipo de ataque cerca de Shihou que esté calificado para la captura en lugar del asesinato? La voz de su secretaria respondió rápidamente desde un pequeño altavoz instalado en su escritorio. No señor, ninguno de nuestros equipos de ataque se encuentra cerca. Tenemos un agente en el terreno, uno de nuestros científicos estaba allí para recoger un envío de datos médicos. Su nombre clave es Daser, trabaja con la agente Lawson como su oficial de adquisiciones. El hombre ilusorio sonrió pensando en uno de sus agentes más capaces y prometedores, la brillante y hermosa agente Lawson. Su belleza solo era superada por la mente detrás de esa belleza. Sin embargo, no podía encontrar una imagen que fuera con el nombre en clave de Aser. Cuando miró la foto en sus archivos para ese nombre, vio a un hombre delgado, casi afeminado con un rostro completamente anodino, tan normal que podría desaparecer entre la multitud. Su secretaria interrumpió sus cavilaciones.
Señor, acabamos de obtener una recompensa por los dos que aparecen en el vídeo enviado a la sección de Shihou de los soles azules. Los detendrán y los llevarán a un lugar que se especificará más adelante. Tima sintió pensativamente. Parecía que alguien más, y tenía algunas conjeturas sobre quién, tenía los medios para intentar venderlo o posiblemente estaba tratando de determinar si el video era real. De todas formas, le dejaba una oportunidad. Haz que Daser se mueva para observar los dos objetivos en el momento en que salgan de esa nave, no los dejes bajar a tierra pero no los ataque. Una vez que los Blue Suns ataquen, haz que suba un video en tiempo real a uno de nuestros puntos de entrega y luego me lo envíe aquí. Si lo que hay en estos vídeos resulta ser cierto, estos dos hombres son un recurso fantástico al que debemos recurrir para nuestros propósitos. Oh. Otra persona estaba monitoreando la información en el sistema estelar Shihou, y aunque no era la información que ella estaba allí para buscar, todavía estaba en posición de actuar en base a esa información. La comando Asarishiala levantó la vista en estado de shock cuando su jefa hizo algo completamente fuera de lo común, escupió el trago de té caliente que acababa de beber y jadeó, golpeándose el pecho, como si acabara de asustarse como una niña pequeña durante esa extraña festividad humana llamada Halloween. Los dos habían llegado a este planeta en busca de información sobre un espectro que su señora, la matriarca Venecia, temía que se hubiera vuelto rebelde. Su grupo había comprado un apartamento en la ciudad capital y Venecia puso sus considerables habilidades a trabajar en la red de datos local. Mientras su ama hacía esto, Shiala salió a buscar información sobre el terreno con sus compañeras Asari Comandos, un núcleo de 50 soldados bióticos altamente entrenados. Fueron entrenados incluso más que los comandos militares comunes y corrientes tanto en espionaje como en combate por su matriarca, una de las bióticas más poderosas de las que su pueblo podía jactarse, aunque se guardó esa información para sí misma. También era una de las matriarcas más militaristas, y en realidad era una de las 29, el cuerpo gobernante de las Asari, incluso si era relativamente nueva en esa posición. La mayoría de la gente, incluso muchas Asari, pensaban que la consejera Tebos era la líder de la raza Asari, pero no lo era. Sus decisiones tenían que ser ratificadas si tenían algún impacto en el pueblo Asari por las 28 matriarcas más respetadas, y más antiguas. Procedían de todos los ámbitos de la vida, el ejército, la política, la industria, la ciencia, incluso la industria alimentaria. Combinadas podían aportar más de 22.000 años de experiencia acumulada a cualquier asunto. La mayoría de las veces optaban por dejar pasar las decisiones de Tebos, pero si hablaban, era con la palabra de la ley, e incluso Tebos tendría que inclinarse ante la mayoría. Solo había sucedido una vez al principio de su mandato, cuando intentó que se aprobara una ley que permitiera al STG reinar libremente en todos los planetas Asari independientemente de la ley local, pero los demás no la apoyaron y la vetaron de inmediato. Sin embargo, Tebos siguió pensando que trabajar más de cerca con las otras dos grandes potencias era la mejor idea. Sin embargo, sus creencias no fueron bien recibidas por los demás de los 29, que siempre estaban atentos a otras leyes como esa. Creían que las Asari y las otras razas debían mantenerse separadas militarmente, por lo que había una sensación de controles y equilibrios. Venecia era la más joven de este grupo y la más activa personalmente. Hizo gran parte de nuestro trabajo de campo, lo cual era admirable en su especie y sostenía varias creencias que contradecían o desafiaban directamente conceptos probados. Una de ellas era la idea de que las Asari nunca deberían haber permitido que los Quarianos fueran procesados como lo habían sido después de las revueltas Het. Ella sentía que los Quarianos eran un recurso masivo que debería haberse agregado a la República Asari, enriqueciendo así a su gente. También sentía que el Consejo en su conjunto debería respaldar la expansión humana en el anárquico confín esquiliano. De esa manera podrían usarlos como un amortiguador contra los piratas y otros grupos que lo habían convertido en su hogar y en los sistemas de Terminus, incluidos los batarianos, cuya esclavitud ella veía como un anatema. Desafortunadamente, estos pensamientos no la hicieron popular entre sus compañeros, aunque le habían ganado un gran número de seguidores entre las Asari más jóvenes. También se había preocupado cada vez más por algunos de los espectros, lo que no le gustó en absoluto al Consejo. No les gustaba que nadie más intentara investigar a sus solucionadores de problemas estrella, especialmente del que ella más sospechaba. Saren Arterius era el espectro más condecorado que prestaba servicio en el Consejo en ese momento. Tenía el índice de misiones más exitoso que se había visto en 300 años y había sido el más joven en ser incluido en los espectros.
Era una estrella brillante, que brillaba como un ejemplo para los turianos de todo el mundo, pero Venecia vio las sombras detrás de él. Por un lado, nunca parecía preocuparse por los daños colaterales durante sus misiones. Era una fuerza contundente, un martillo incluso en momentos en que un bisturí hubiera sido más útil y más fácil. Y su odio a la humanidad obviamente nublaba su juicio. ¿De qué otra manera se puede explicar que hizo estallar una fábrica matando a más de 200 humanos, cuando se suponía que solo debía investigar y, si era necesario, eliminar al gerente propietario de la fábrica, y luego hizo que pareciera que el joven humano que había estado evaluando para el estado de espectro lo había hecho? También fue un encubrimiento obvio, uno que cualquiera que mirara los datos podía ver a través, lo que le dijo a Venecia y a los que pensaban igual cosas que no querían escuchar sobre la complacencia del Consejo. Sin embargo, además de eso, había habido algunas misiones en los últimos años que la preocupaban más por la falta de información que por cualquier otra cosa. Saren había aceptado varias misiones en la periferia del espacio del Consejo, donde interactuaba con el antiguo espacio quariano. Esa zona estaba fuera del alcance de la mayoría por una muy buena razón después de todo. 2 misiones, ambas relacionadas con posibles reliquias proteanas, y una tercera con una tripulación completa de científicos junto con él para inspeccionar un acorazado abandonado de posible construcción proteana, habían tenido lugar en esa zona. Sin embargo, esa última misión, a pesar de la cantidad de personas involucradas, no había revelado nada. Todos los médicos habían desaparecido, según Saren, asesinados en el camino por piratas para apoderarse de su nave y sus sistemas. Por supuesto, dado que aparentemente había aniquilado a los piratas sin ayuda de nadie, la única fuente de información era el propio Saren. Ahora, sin embargo, Venecia acababa de ver algo que expulsó todos los pensamientos sobre Saren de su mente y la dejó sin aliento. El té que había estado bebiendo se había ido por el tubo equivocado a toda velocidad. Shiala se movió rápidamente alrededor de la mesa y le dio una palmada en la espalda a Venecia. Señora, ¿está bien? Venecia transfirió sin palabras un video que había estado mirando en su Omni herramienta a una pantalla de computadora en la pared. Los dos vieron lo que parece un hombre humano con una extraña coleta atacar a una gran cantidad de esclavistas con una niña asari posada sobre sus hombros. El video mostró al humano esquivando balas mientras sus golpes de respuesta enviaban a los batarianos a volar como si hubieran sido golpeados por un maestro de batalla Krogan en plena furia. El video cambió y mostró a otro humano con el peinado y la coloración más ridículamente falsos que Shiala había visto jamás. A ella le gustaba bastante el cabello humano la mayor parte del tiempo, especialmente lo que las mujeres podían hacer con él en términos de peinado, pero esto estaba mucho más allá de todo lo que había visto antes. El hecho de que pareciera estar volando en el aire de una caverna subterránea y lanzando ataques bióticos de colores extraños, que eran mucho más poderosos de lo que deberían haber sido, no ayudó. Shiala negó con la cabeza. No lo entiendo, señora. ¿Por qué harías una extraña película de acción humana en tu lugar? Para entonces, Venecia se había aclarado la boca y meneó la cabeza. Es real, murmuró. Acaba de llegar por internet desde la fragata Ojo de Sihou. Según las noticias locales, está repleto de esclavos liberados por estos 2 humanos. Shiala siguió mirando el video, burlándose mientras el humano con la coleta parecía usar algún tipo de rayo biótico para atravesar una pared y sacar a un Dug en posición defensiva. Era tan obviamente falso que ni siquiera era gracioso. Sin embargo, cuando miró el rostro de su señora, esa idea se vio afectada. La sorpresa y el asombro que mostraba abiertamente el rostro de Venecia superaban todo lo que Shiala había visto allí antes. ¿Señora? Preguntó con cautela. Berrabantuan, susurró. Llama del alma, la luz dorada del interior, he visto relatos escritos de esto en algunos de nuestros textos más antiguos. Había historias de esto mucho antes de que la diosa Atame viniera a nuestro mundo, mucho antes de que realmente se comprendiera la naturaleza de los bióticos. Esto es, sacudió la cabeza y se puso de pie bruscamente. Vienen aquí, debemos ir a su encuentro. Hizo una pausa pensativamente, preguntándose de dónde venían esos 2 humanos. Nunca he visto ninguna señal de que alguna raza tenga el equivalente de Berrabantuan, y estudié a los humanos extensamente después de que los turianos los atacaran tontamente y casi nos sumergieran a todos en la guerra. Este no es un secreto que pueda mantenerse en los tiempos modernos, así que ¿de dónde han salido estos 2? ¿Los humanos tenían colonias de barcos lentos antes de encontrar los relés?
Algún planeta olvidado u otro, aislado de todo lo demás, tales poderes podrían surgir en un entorno así. Sin embargo, parecen tan jóvenes, ¿cómo se volvieron tan buenos? Todas las notas que he leído sobre la llama del alma decían que tomó años producir algo en realidad, y mucho menos dominar hasta el punto que mostraron esos dos. Debo saber más sobre ellos, pero ¿cómo reaccionaría yo en su lugar? Shiala, dijo lentamente, iremos al puerto espacial, pero no interactuaremos con nadie más. Encuéntranos un lugar alto, un punto de observación lo suficientemente alejado como para que no nos puedan ver, pero lo suficientemente cerca como para ver algo inusual, lo suficientemente lejos del puerto espacial para evitar las inevitables multitudes. Shiala todavía no entendía cuál era el problema, pero había seguido a su ama durante décadas y sabía cuándo seguir órdenes. Así que simplemente asintió y se fue a hacer los preparativos mientras Venecia iba a buscar su armadura de comando. Oh. En el barco, Ranma y Erb se habían dado cuenta de lo grande que sería su recibimiento y cada vez se sentían más irritados por ello. Querían desaparecer por un tiempo, no ser el centro de atención oficial e irritante como este. No lo entiendo, dijo el capitán mirando sus rostros oscurecidos, sus héroes, ¿por qué no querrían ser recompensados? Recompensados tal vez, dijo Rama sacudiendo la cabeza, interrogados, detenidos y posiblemente experimentados, no. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Erb con tristeza, mirando hacia la pantalla que mostraba una multitud masiva de simpatizantes, curiosos, personal de seguridad y muchos agentes de noticias locales y algunos interestelares apostados en el planeta, preparados para ver si había algo de verdad en los vídeos que habían salido para saludar a la nave cuando llegó. Erb esperaba que su amigo más joven fuera capaz de pensar en una solución para esto, porque en ese momento no veía una manera de salir de allí. Ranma se rió un poco, divertido como siempre por el hecho de que Erb tendiera a olvidar convenientemente que tenían un recurso determinado que podría resultar útil en momentos como estos. Bueno, tengo una idea, pero no te va a gustar. Una vez más, estaba en lo cierto en su predicción, y no 10 minutos después, unos 5 minutos antes de que la fragata aterrizara, Erb se quedó mirando al joven artista marcial desde una gran capucha. Te odio, Saotome. Es importante para mí que lo sepas. La voz de Erb era ahora una contralto mucho más suave, y eso no era lo único que había cambiado, evidenciado por las dos protuberancias algo grandes en su pecho. Y yo disfruto de tu odio, dijo Ranma, de pie junto a Erb, con una capucha similar, pero echada hacia atrás. Ranma ya había pasado el punto de sentirse avergonzado o tímido por su forma alternativa. Todavía no le gustaba mucho, pero sabía cuándo usarla y cuándo no. Vamos, sabes que ninguna de las personas a bordo de este barco, aparte del capitán y la tripulación, sabe cómo luzco en esta forma, y nadie te ha visto en tu cuerpo femenino. Es la única forma en que podemos atravesar esa multitud sin que nos acosen. Entiendo la lógica, pero no me gusta nada. Gracias a que estoy encerrado en esta forma, ya he pasado demasiado tiempo en ella. ¿Y por qué carajo estoy sangrando ahí abajo otra vez? Ranma miró boquiabierto al otro transexual acuático. Espera, ¿has estado encerrado durante cuánto tiempo? 9 meses o más, ¿y todavía no sabes lo que eso significa? Ya te dije que entre mi pueblo las mujeres están segregadas y yo no era ni pez ni ave. No podía relacionarme con las mujeres porque todavía se me consideraba legalmente un hombre y los hombres me miraban con desprecio y me insultaban a cada paso porque físicamente era una mujer. ¿Por qué? ¿Es algo natural? Ranma gimió y estaba a punto de responder cuando de repente ella jadeó cuando sus pechos fueron agarrados a través de su ropa por dos manos azules desde atrás. Guau Ranma, eres casi tan grande como yo. Necesitamos bailar juntos, sería muy divertido. ¿Pero por qué estás en tu forma de chica? Usagi rió, presionándose contra su espalda. Ranma se estremeció, reprimiendo un gemido de sorpresa. Siempre le sorprendía lo mucho más sensibles que eran ciertas partes de su cuerpo en su forma femenina. Usagi ciertamente no era ajena a tocar a otras mujeres, y sus dedos estaban presionando todo tipo de botones con los que Ranma, a pesar de que técnicamente ya no era virgen, no estaba preparado para lidiar. La pelirroja se giró y empujó a Usagi contra el mamparo. Baja la voz, Usagi, estamos tratando de salir de aquí sin que nos acosen. Era evidente que Usagi no lo entendía, pero hizo pucheros de todos modos. Bueno, no me vas a dejar atrás, ¿verdad? Eso es malo. Ranma estaba a punto de responder que esa era la idea, pero de repente se le ocurrió una idea mucho mejor.
Después de todo, si ella es tan persistente en seguirnos como lo fue en hacer que yo la entrenara, entonces también podría sacar algo de eso. Bueno, si quieres venir con nosotros, entonces tienes que hacer algo por mí. Mientras Usagi sonreía y se acercaba de nuevo, Ranma retrocedió tragando saliva y dijo: tienes que explicarle a Herb lo del monstruo mensual. Usagi se detuvo y miró a Herb, que todavía tenía puesta la capucha. Jadeó. Vaya, así que ambos pueden cambiar de forma, eso está fantástico. Pero, ¿qué es el monstruo mensual? Ranma se quedó mirando su expresión inocente y no vio ni un ápice de engaño. Gimió en voz alta cuando ella sintió una mano pequeña pero muy poderosa posarse sobre su hombro y comenzar a apretar. ¡Oh! Touza Daforma era una ambiciosa doncella Asari que había terminado su entrenamiento en comunicaciones interestelares hacía apenas 2 años y se había registrado en Interstellar News solo para ser asignada a Shihou, un sistema estelar Asari apartado cerca de donde el espacio Asari se encontraba con el Travesía Atikan, una zona muerta entre los sistemas Terminus y la sociedad civilizada que incluía el Verge Esquilian y el espacio Jet. Había pensado que ser enviada a ese lugar apartado sería aburrido como el infierno, incluso con las incursiones piratas en la región. Después de todo, no había forma de que fueran lo suficientemente tontos como para atacar un mundo Asari completamente industrializado, ¿verdad? No tenía idea de lo audaces que se habían vuelto los esclavistas, y el hecho de que tomaran a la fragata Ojos de Shihou completamente por sorpresa la había dejado en shock. Había comenzado a cubrir la historia en el momento en que la nave se retrasó en informar de su crucero de prueba, y ahora esto. Una fuga de esclavos de esta magnitud era la noticia de toda una vida, y eso sin mencionar los extraños vídeos sobre 2 humanos, solo 2. Atacando a los salvadores y liberando a los esclavos, masacrando a batarianos a diestra y siniestra con sus propias manos. Así que ella se paró al frente de la multitud masiva, con su cámara en el aire sobre ella, su omni-herramienta brillando levemente rosada alrededor de su brazo mientras la controlaba mientras esperaba que la fragata aterrizara. Así lo hizo, y la multitud esperó con gran expectación durante otros 10 minutos, luego las escotillas de la fragata se abrieron y salieron docenas de antiguos esclavos, parpadeando bajo el duro sol. La multitud avanzó, pero fue detenida por los equipos de seguridad del puerto espacial que intentaban mantener el orden. Sin embargo, la mayoría de la multitud, y Touza y todos sus compañeros periodistas en particular, miraban a su alrededor desesperadamente tratando de encontrar a sus objetivos. Mientras los ex-esclavistas eran conducidos a través de la multitud hacia los funcionarios y el personal médico que los esperaban, Touza frunció el ceño preguntándose dónde estaban los 2 humanos de los vídeos. Ninguno de los humanos que vio coincidía con sus descripciones. Se aferró a 2 que viajaban con una doncella Asari de aspecto alegre, o era una doncella, su cuerpo parecía más desarrollado y maduro de lo habitual. En cualquier caso, los 2 humanos eran una pareja extraña. Uno de ellos tenía el cabello más rojo que Touza había visto nunca, aunque admitió que no había visto tantos humanos en la vida real, mientras que el otro llevaba una capucha para cubrir su rostro, aunque la capa hacía evidente la forma de su cuerpo. La pelirroja era más baja que la mayoría de los humanos, mientras que el otro era de altura normal, pero ambos se movían como comandos Asari por alguna razón, ligeros de pies y sus movimientos fluidos y controlados. Ladeó la cabeza con expresión interrogativa y observó cómo se detenían justo al lado de la valla del puerto espacial, justo delante de la seguridad. Entonces abrió mucho los ojos cuando, sin ningún tipo de fanfarria, sin llamaradas bióticas ni necesidad de agacharse, las 2 saltaron 4 pisos hacia arriba, agarrándose del borde del techo que tenían encima y volcando sus cuerpos hacia arriba. Detrás de ellas, la Asari se encendió con energía biótica y su poder se encendió, agarrándose de la parte superior del edificio y tirándola hacia arriba. Touza observó esto en estado de shock y luego se quedó mirando aún más fijamente cuando el trío saltó al siguiente techo a más de 100 yardas de distancia y 2 pisos más arriba sin ningún esfuerzo aparente y comenzó a correr lejos del puerto espacial por los tejados con tanta facilidad como si fuera terreno llano. Justo cuando estaban fuera de la vista, vio que la capucha del que llevaba una capa caía hacia atrás empujada por el viento, permitiendo que una gran cola de caballo azul flotara en la brisa por un momento. Se giró y miró hacia la cápsula de la cámara que flotaba. Dime que lo entendiste. Oh, mierda. Después de ellos, no nos pagarán a menos que capturemos a esos 2. Soy el único que se pregunta por qué carajos esos 2 parecían mujeres hace un momento, cuando en el vídeo había hombres. Cállate y trae la maldita camioneta voladora. Avisa por radio a los demás para que les corten el paso.
Oh. Shiala se quedó boquiabierta, asombrada, al ver que los dos humanos aparentemente hacían con una habilidad física bruta algo que debería haber hecho alguien con un dominio del poder biótico. Además, iban más rápido de lo que la mayoría de los comandos podrían haber usado poderes bióticos para moverse. De repente, miró a su lado mientras Venecia se movía, su poder biótico brillaba a su alrededor y de repente se movió tras ellos, más rápido de lo que Shiala la había visto moverse antes, ni a ella ni a ninguna matriarca. La comando Asari sacudió la cabeza y la siguió, mucho más lentamente, con otros 5 comandos detrás de ella. Oh. Ranma y Erb siguieron corriendo, con Erb vigilando los cielos en caso de que alguien enviara un dron espía o su equivalente en este universo tras ellos. Ranma eligió su ruta, alejándose del puerto espacial y dirigiéndose desde el centro de la ciudad hacia lo que parecía un bosque en la distancia. No es que estuviera muy cerca, incluso a la velocidad a la que viajaban, este lugar era enorme. Cubría más área que Tokio o incluso Hong Kong, las ciudades más grandes en las que Ranma había estado, aunque la población parecía menor y no había smog real ni nada. El viaje continuó con Erb pasándole a Ranma una pera de agua caliente después de haber usado una similar en sí mismo, suspirando aliviado una vez que regresó al cuerpo con el que había nacido. Sin embargo, notó que su joven amigo parecía ponerse rígido a medida que avanzaban, mirando a su alrededor con una pequeña sonrisa que crecía lentamente en su rostro. La sonrisa burlona de Ranma se hizo más amplia cuando salieron de lo que parecía ser el principal distrito comercial o residencial y entraron en una zona industrial. Parecía mucho más deteriorada que el resto de la ciudad, y Ranma saltó de los tejados por alguna razón. Erb miró a su alrededor cuando pasaron por una gran fábrica abandonada. ¿Y hay alguna razón por la que hayas decidido llevarnos a lo que parece una barriada en construcción? Nos están siguiendo, nos han estado siguiendo desde hace unos 20 minutos, tal vez desde el puerto espacial, 1 o 2 grupos. Al ver la mirada escéptica de Erb, sonrió más ampliamente. Créeme, me persiguió un montón de gente cuando viajé con mi viejo. Uno tiende a desarrollar un séptimo sentido para esas cosas. Erb simplemente asintió mientras Usagi parecía detenerse y pensar, contando con los dedos por un momento. Y estamos aquí porque pensé que podríamos divertirnos un poco, tal vez relajarnos un poco. Ranma sonrió con entusiasmo. Erb se echó a reír. Eso suena como una idea excelente, Ranma. Ambos artistas marciales miraron a Usagi, quien hizo pucheros. Soy una amante, no una luchadora, pero no importa. Unos 4 minutos después, sus perseguidores los alcanzaron y el trío fue rápidamente rodeado por unos 10 seres, fuertemente armados y acompañados por mechs gigantes de algún tipo que hicieron que la sonrisa de Ranma se convirtiera en una mueca de anticipación. Ahora me pregunto por qué todos nos están siguiendo. Voy a apostar venganza por aplastar a esas tripulaciones piratas, la gente siempre me sigue y declara vengarse de mí. Erb se encogió de hombros. Nadie ha sido tan estúpido como para intentar perseguirme, así que diré que captura y experimentación. Usagi hizo pucheros. Son soles azules, así que podrían ser cualquiera de los dos. Pero simplemente les habrían pagado por hacerlo, son un grupo de mercenarios, así que no lo harían por sí mismos. El líder del grupo, un batariano con una cicatriz debajo del ojo izquierdo, sonrió burlonamente al trío. La puta Asari tiene razón. Podríais haberos enfrentado a esos débiles esclavistas, pero nosotros os resultará un poco más difícil. Ahora, venid con nosotros en silencio o venid con nosotros en pedazos. ¿La gente realmente habla así fuera de los mangas? Se quejó Erb, sacudiendo la cabeza, luego, sin previo aviso, se agachó y golpeó con una mano el techo, arrancando un trozo para usarlo como escudo mientras los mercenarios abrían fuego. Parecían pensar que si los dos humanos sobrevivían a los esclavistas batarianos, probablemente sobrevivirían a esto. Y había al menos 30 mercenarios más escondidos cuando los 10 se enfrentaron al trío. Ranma concentró su ki en su cuerpo y Erb observó con asombro cómo una versión ki del escudo biótico aparecía allí, interceptando las balas que se dirigían hacia él. Como, Ranma le sonrió, agachándose junto a él y permitiendo que su escudo cubriera todo su cuerpo. Usagi se escondió detrás de los dos humanos, mirando a Ranma tan sorprendida como Erb. Lo he estado viendo todos los días durante la última semana, amigo, y puedo copiar o descubrir mi propia versión de las técnicas bastante rápido. Sin embargo, tu truco de vuelo es más complicado. Erb negó con la cabeza, pero cuando se detuvo, Ranma ya se había movido, saltando hacia adelante más rápido de lo que los batarianos podían seguirlo.
Los mechs podían seguirlo, pero no podían mover sus armas lo suficientemente rápido como para que coincidieran con su software de puntería, y una vez que pudieron, su programación IF les impidió disparar porque estaba entre los mercenarios que acababan de intentar rodear al trío y tomarlos por detrás. Sus piernas se movieron como un rayo y aplastaron a los mercenarios como si no pesaran nada, sus pesadas armaduras corporales aplastadas y rotas, junto con sus cavidades torácicas. Sus manos brillaron rojas y agarraron una de las manos del mech con ambas suyas y le arrancaron el brazo, arrojándolo a otro mercenario, esta vez un humano, lo que sorprendió a Ranma, pero realmente no lo registró en ese momento. Usagi sonrió de repente y Erb levantó la vista mientras ella invocaba su poder biótico, extendiendo la mano hacia un mech pesado que intentaba dispararle a Ranma, tirando de sus brazos para que sus cohetes pesados impactaran contra otro grupo de mercenarios. Ella saltó, evitando más fuego entrante, y estaba entre un trío de mechs, usando su velocidad y agilidad para confundir sus disparos. Erb se encogió de hombros y recogió su trozo de carretera destrozada, cargando contra el grupo de mercenarios que se había dirigido a él y a sus amigos. Sus armas rugieron, pero no tenían suficiente poder de detención para molestarlo. Destrozaron el trozo de hormigón rápidamente, pero para entonces él ya estaba frente a ellos, y Erb se agachó para esquivar varias balas del batariano más cercano, agarrándole el brazo y usándolo como escudo contra los otros mercenarios. El líder se había retirado rápidamente, se había agachado en una esquina de la fábrica y había asomado la cabeza, observando con asombro cómo su emboscada, que había armado a toda prisa pero era muy poderosa, se desmoronaba. Ni siquiera los mechs de Ymir están haciendo nada. Balbuceó para sí mismo. Mientras Usagi bailaba alrededor de 3 de los mechs Ymir, Ranma atravesaba fácilmente a los 4 que lo rodeaban, sus manos brillaban con tanto calor que parecían al rojo vivo en una técnica llamada herrería de la escuela Vulcan de artes marciales toque volcánico, que le permitía derretir el chasis del mech como si fuera mantequilla. Con un chillido de distorsión electrónica, uno de los mechs de Ymir se desplomó hacia atrás, perdió las piernas y se derritió a la altura de las rodillas. Ranma observó con sorpresa cómo los otros mechs y los mercenarios que lo rodeaban se retiraban rápidamente. Al mirar a Mech, frunció el ceño y lo pateó detrás de los mercenarios que se retiraban. Luego saltó a un techo cercano. Un segundo después, explotó y mató a 4 de los soldados del Sol Azul y a uno de los mechs restantes. Cuando se produjo la explosión, Erb levantó la vista de cuando estaba degollando a un batariano y, casi distraídamente, extendió la mano y golpeó en el costado de la cabeza a otro que había caído al suelo con una rodilla destrozada, aplastándole el cráneo y haciendo que el cuerpo volara. Al ver la explosión, se rió un poco, preguntándose qué demonios estaba tramando Ranma ahora. Erb se agachó para esquivar un disparo en la cabeza desde el tejado que tenía encima y luego tuvo que reforzar su cuerpo con ki cuando otros 7 mercenarios tomaron posición junto con el francotirador. Gruñó furioso cuando las balas se estrellaron contra él, hiriéndolo y dejándolo contusionado. Levantó las manos, que brillaban con ki, y gritó: Ryusei Iso, bombardeo. Docenas de ráfagas de ki del tamaño de una pelota de béisbol se dispararon hacia arriba, chocando contra los mercenarios y el hormigón del techo, haciendo estallar pedazos de ambos. Los 8 mercenarios murieron y, de repente, el líder se dio cuenta de que ya había perdido la mitad de sus fuerzas. La manada sangrienta habría continuado hasta ganar o morir, pero los soles azules no eran tan estúpidos ni suicidas. Todas las fuerzas, joder, Ranma lo interrumpió, cayendo sobre él de pie y aplastándole la cabeza contra el pavimento. Ranma tuvo que agacharse rápidamente, pero un cohete de un Ymir casi lo golpea. Se empujó hacia un costado del edificio y todo su cuerpo superior ahora brillaba con un calor tremendo. Ranma se estrelló contra el Ymir, le arrancó los brazos laterales con el puño y luego agarró lo que quedaba de sus piernas y lo arrojó por la calle. Apenas segundos después, el robot explotó, eliminando a un francotirador que se había estado escondiendo allí tratando de alinearse para dispararle a la cabeza a cualquiera de los 2 humanos, pero ninguno se quedó quieto el tiempo suficiente para que él pudiera golpearlos. Usagi usó el truco biótico del agarre, atrayendo a 2 de los mechs de Ymir para que se enfrentaran entre sí justo cuando estaban a punto de atacarla. Ambos explotaron y de repente la lucha terminó para los mercenarios restantes, quienes se retiraron rápidamente. Erb le dio una patada en la cabeza a un humano que intentaba desesperadamente dispararle y luego miró a su alrededor con una ceja levantada. Creo que hemos terminado aquí. Ranma saltó asintiendo y hablando en inglés como había intentado hacer últimamente, ya que no quería depender únicamente del traductor.
Parece que sí, lástima que no haya sido tan divertido como luchar contra los piratas. Por otro lado, no hizo mucho por nuestra esperanza de desaparecer en el bosque por un tiempo mientras nos familiarizamos con este universo. Bueno, dijo una voz detrás del trío, y los dos artistas marciales y Usagi se giraron para ver a una Asari que obviamente era una matriarca más vieja que cualquiera que hubieran visto anteriormente, parada detrás de ellos. Tenía una presencia que iba mucho más allá de todo lo que habían visto hasta ahora, su armadura era ornamentada pero funcional, y aunque su cuerpo no mostraba signos reales de descomposición, simplemente había una sensación de sabiduría y experiencia en ella. Si bien su aura biótica todavía brillaba, no parecía sin aliento ni siquiera sudorosa, a pesar de que posiblemente estaba corriendo detrás del trío desde que habían escapado del puerto espacial. En contraste, las 10 Asari vestidas como comandos detrás de ella parecían exhaustas, sus auras bióticas parpadeaban y más de una estaba de rodillas jadeando. Si deseas desaparecer por un tiempo, dijo la matriarca en perfecto inglés, creo que tengo una propuesta para ti. Fin del capítulo.